Buenas noches a todos, bienvenidos a los que acaban de llegar por primera vez y vamos a empezar directamente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían diferentes sacrificios que se hacían y pues sí, habían varios sacrificios, pero cuando empezó a darse la ley, habían 5 ofrendas o sacrificios principales, que eran del holocausto, ofrenda vegetal, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por culpa o transgresión. Entonces estaban estos holocaustos, ofrendas o sacrificios que las personas hacían en diferentes situaciones de sus vidas. Y estos eran como el núcleo de los diferentes sacrificios que había en ese tiempo. Pero a raíz de esos habían más, salen como 21 sacrificios más o menos, como diferentes tipos de sacrificios que se hacían en ciertas ocasiones para diferentes cosas. Pero estos sacrificios no eran nada más sacrificios que la gente se inventaba o que decían, pues quiero hacer esto y me voy a inventar un sacrificio que para, no sé, para lo que sea, ¿no? Dios daba específicamente estos sacrificios para un propósito en específico, para limpiar algo en específico, porque Dios siempre hacía esto para que su pueblo estuviera limpio, para que su pueblo estuviera en constante santificación. Entonces quiero que vayamos a Éxodo 29. Éxodo 29. Y aquí hay 2 sacrificios de los que se hablan. Uno es de esos del núcleo que dijimos y otro es de los que derivan de estos principales. Entonces, primero quiero que veamos en el versículo 1, que, a ver, hay que leerlo juntos. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Entonces, este primer sacrificio era para hacer consagración, el sacrificio de congregación. Pero en este mismo capítulo, un poco más abajo, hay otro sacrificio que se hace, que vamos al versículo 14, leemos todos juntos. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces, aquí pudimos ver, primero está el de sacerdote y después está el de pecado. Vamos a orar y después vamos a ver qué tiene que ver uno con otro y qué tienen que ver estos sacrificios en nuestra vida, qué nos importan estos sacrificios cuando ya no estamos bajo la ley. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque vinieron muchos jóvenes esta noche, Señor. Te pido que siga creciendo este grupo y por favor habla a través de mí, Señor. Yo sé que tal vez no debería de estar acá, pero gracias porque me das la oportunidad. Te pido que hables a nuestros corazones, así como hablaste a mi corazón mientras preparaba este mensaje. Te pido que podamos poner atención en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a necesitar 2 chivos expiatorios. Voy a necesitar a 2 que me sirvan. Hugo ya levantó la mano. Hugo, y ahorita escojo al otro, que ya lo tengo en la mira. Hugo, vente para acá, por favor. Vamos a empezar a describir la ofrenda de pecado. Esta ofrenda de pecado era para cubrir los pecados, para limpiarse de los pecados, que unos que quieren ser therians y que quién sabe qué, pero Hugo no es así. Entonces, para la ofrenda de pecado estos eran los pasos. Traían un becerro. Aquí está el becerro Hugo, y después llegaban y les ponían la mano encima, simbolizando como que la persona le estaba pasando el pecado al animal. Ya estaba el animal y ¡zas! Lo degollaban, ¿no? ¿Qué pasó? No, y degollaban al Huguito. Entonces lo traían, le ponían las manos y lo degollaban. Y después de degollarlo, había un lugar en donde hacían los sacrificios, en donde quemaban las ofrendas, y tenía un diseño específico que tenía como cuernitos así, tenía un diseño específico. Entonces después de degollarlo, agarraban la sangre y la embarraban en esos cuernitos y también por abajo la ponían. Y después quemaban la grosura, que era considerado como lo rico, ¿no? La grosura, lo especial, y esa grosura era solo para Dios. Entonces Hugo ya está muerto, aquí párate, quédate parado, lo están quemando, pero agarraban la grosura y quemaban esa grosura y después se llevaban al resto del animal y se lo llevaban afuera del campamento para quemarlo, para que allá afuera se quedara y se quemaran todos esos pecados. Entonces, ese es el primero. Este sacrificio se hacía durante 7 días por 7 días consecutivos. Y este era específicamente cuando se iba a hacer un sacrificio de este estilo, pero que iba a haber un sacerdote después. Entonces, primero consagraban, después hacían este sacrificio, pero también habían unos sacrificios en sus vidas regularmente que hacían para limpiarse de sus pecados y todo eso. Y
está el otro sacrificio que vemos en este capítulo, el sacrificio de consagración. Voy a necesitar a mi chivo. Bueno, este era un becerro. Ahora voy a necesitar un carnero, el macho oveja, el macho alfa de esta clase. Ya tenía Caleb en la mira. Entonces, Caleb, vente para acá. El hombre de la clase. Entonces, el propósito de este carnero era para apartar a las personas para Dios y para dedicarse como los sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban a algo en específico que era para el servicio de Dios. Entonces, estos eran los pasos. Aquí está el carnero. Entonces, primero le imponían las manos y aquí era como que la unción, todo eso, le pasaban como la responsabilidad. Aquí está el carnero. Después lo degollaban igual. Así se le empezaba a regar la sangre y todo eso, pero aquí hacían algo diferente. En vez de ponerlo en donde quemaban a los animales, aquí agarraban la sangre y se lo ponían en el lóbulo derecho de la oreja, significando que iban a escuchar de Dios. Después se lo ponían en el pulgar derecho de la mano, diciendo que van a servir a Dios. Después se lo ponían en el pulgar derecho del pie, diciendo que iban a seguir los caminos de Dios. Entonces, un proceso un poquito más largo, pero después con esa sangre que sobraba, una mezcla de agua y con la sangre se le rociaba, de aceite de la sangre se le rociaba a la persona que iba a ser sacerdote. Entonces supongamos que Chiquilín iba a ser el sacerdote, agarraban la sangre que sobraba y se la echaban a él y a la ropa que iba a traer puesta. Entonces como lo estaba como ungiendo. Después quemaban lo que sobraba, quemaban al Caleb ahí encima del altar, lo que sobraba, y después comían también una parte en un lugar santo. Y ya esto tampoco era seguido, pero durante estos 7 días también era algo que tenían que hacer. Pero quiero que pensemos en esto que acabamos de ver, de nuestros 2 esfuerzos, de nuestro carnero y de nuestro, ¿qué les dije? Becerro. Entonces, está todo este esfuerzo. Quiero que veamos diferentes cosas. El esfuerzo que llevaba. Imagínense ir por el animal, preparar el animal, matar el animal, que limpiar las cosas después. O sea, tomaba esfuerzo. Pero también quiero que pensemos tal vez en el tiempo que llevaba a hacer todos estos sacrificios, que otra vez limpiar después, que esperar a que se quemen las cosas, y era todo un proceso, ¿no? Entonces todo esto no solo llevaba tiempo, no solo llevaba esfuerzo, pero también quiero que veamos la selectividad de todo esto. Antes los sacerdotes solo eran específicamente de la tribu de Aarón o de Leví, entonces era un grupo específico, no todos podían ser sacerdotes. Entonces era algo especial, tomaba tiempo, tomaba esfuerzo, pero también era algo selectivo. No era algo que todos pudieran hacer. Pero imagínense que lo tuviéramos que hacer hoy, que limpiar los restos del Caleb, del Huguito, y que quemarlo, y que esperar a que se le derrame la sangre, y todo este proceso. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos daría flojera hacer todo ese proceso, ¿no? Aparte de que asco, no por ellos, pero aparte de que... No, ya se pueden sentar, gracias. Pero aparte de asco, pues, o sea, flojera, estar haciendo todos estos procesos, y estos eran de ocasión especial, pero habían sacrificios que tenían que hacer una vez al año, unos más seguidos, pero dependía de la ocasión, pero constantemente tenían que estar haciendo sacrificios en su vida. Pero justamente quiero que en eso pensemos, que gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ya no tenemos que hacer todos esos sacrificios. Ya, gracias al sacrificio perfecto de Jesús, ya no tuvimos que hacer todo este ritual, todo este proceso. Jesús ya dijo, ¿saben qué? Yo voy a pagar este sacrificio, voy a entregar mi cuerpo para que ustedes no tengan... Bueno, esa no fue la razón, ¿verdad? La razón no fue para que no tuviéramos que hacer todo esto porque nos daba flojera. La razón sabemos que es por amor, porque no quería que nadie pereciera, para restaurar nuestra relación, porque nuestro pecado, ¿qué pasa? Dice en la Biblia que estamos destituidos, ¿verdad? Entonces también con ese sacrificio quería arreglar nuestra relación con Dios y varias cosas. Pero, ¿qué tienen que ver todos estos sacrificios con el tema de hoy? Me acuerdo que Juan, nuestro pastor de jóvenes, Juan Cáceres, me acuerdo que habló en la escuela de los profetas sobre la confesión de pecados, sobre pedir perdón y todo esto. Sí fue hace como 2 años, ¿no? O ya ni te acuerdas. Bueno, pero enseñó de esto sobre confesar nuestros pecados para restablecer esa relación que nosotros deberíamos de tener con Dios.
Entonces, no pedimos perdón porque perdemos nuestra salvación, pedimos perdón porque queremos restaurar esta relación con Dios. Una vez que ya somos salvos, es para estar en constante comunión con Dios. Entonces, Juan habló de eso. Ahorita vamos a Primera de Juan 1:9, que fue creo que también justamente el capítulo que usó nuestro pastor de jóvenes en esa ocasión. Primera de Juan 1:9. Y me acuerdo que él estaba hablando sobre este principio bíblico y yo creo que me acuerdo porque tal vez era algo que Dios estaba tratando en mi vida y que en realidad sigue tratando en mi vida Dios, pero pues me acuerdo específicamente de esto. Vamos a leerlos todos juntos, 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que leamos también el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, todos aquí, no es de que unos no batallan, de que unos sean 100% santos, de que unos sean 100% perfectos. Todos aquí batallamos con algo, ya sea enojo, tal vez cosas que no deberíamos estar viendo, cosas que no deberíamos estar haciendo, cosas que escuchamos. Todos aquí, dice acá en el versículo 8 que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios, pero sabemos que Dios no puede ser mentiroso. Entonces, obviamente nosotros sabemos que hemos hecho cosas malas y que estamos haciendo constantemente cosas malas, aunque eso no es nuestro desear. Aunque nosotros tratemos de estar haciendo bien, siempre pasa algo en nuestra vida que tenemos ese pecado, eso que hacemos en un momento dado que nos lleva a pecar. Pero Dios es tan bueno y nos ama tanto que dice, yo solo quiero que me confiesen sus pecados, yo ya lo sé, pero quiero que me los confiesen, quiero que arreglemos esta relación. Y mientras leía este versículo, yo dije, ¿cómo nosotros confesándole nuestros pecados a Dios, cómo Dios es justo en esto, cómo Dios es fiel en esto? Y fiel sí, como que hace un poco de sentido, ¿no? Dios es fiel, si dice que me va a perdonar, Él es fiel y lo va a hacer porque Él está diciendo que lo va a hacer. Pero dije, ¿cómo Dios es justo perdonando mis pecados? Entonces, aquí no está diciendo que tenemos que hacer algo otra vez si pecamos. No, Dios es justo. ¿Qué dice Romanos 3:23? Porque la paga... A ver, otra vez. Se lo sabe, se lo sabe. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios es un Dios justo. Dicen, ¿sabes qué? Yo como Dios justo te tengo que dar algo, tengo que ser justo y esta muerte tiene que ser pagada. Tiene que haber un precio por estas acciones que estás haciendo. Entonces, ahí entra la justicia de Dios. Dice, yo en la cruz, Jesús ya morí por ti. Entonces ese pecado ya está pagado. Ya tus pecados pasados, presentes y futuros ya están pagados. Yo los pagué en la cruz. Entonces estoy siendo justo porque si te estoy diciendo que te voy a perdonar, es porque ya no tienes que hacer nada más que confesar el pecado. O sea, tú ya estás perdonado. Solo quiero que tú lo confieses porque estoy siendo justo en que te dije que yo ya pagué por tus pecados y ya no tienes que hacer nada más. Entonces, sí tiene sentido lo que estoy diciendo. Él ya pagó por esa justicia, entonces ahorita Él está siendo justo al perdonarnos porque ya nos perdonó en ese sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, en eso como que hizo clic, ¿no? Que Él es fiel y aparte es justo. Y dice que perdona nuestros pecados, ya no los perdonó y aparte nos limpia de toda maldad. Quiere que tengamos esta vida limpia delante de Él. Entonces ya tenemos el perdón de Cristo y dice, solo hay que confesar nuestros pecados. Y otra vez, no porque perdamos la salvación, pero porque quiere otra vez tener esa relación con nosotros. Quiere que haya una comunión entre Él y nosotros. Pero cuando pecamos sabemos que se rompe esa comunión. Entonces dice, por eso yo quiero que estén pidiendo constantemente perdón por lo que están haciendo. Yo quiero que ustedes me pidan perdón porque yo no quiero, si ustedes están en pecado, no puedo tener esta relación con ustedes. Entonces quiero que me pidan perdón. Y antes había tanto proceso, ya vimos en los sacrificios, todo el proceso que hacía de degollar, que ponerte acá, acá, acá y esperar a que se quemara. Había tanto proceso solo para pedir perdón o para limpiarse. Y ahorita ya tenemos acceso directo a Dios. Una vez que somos salvos, una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos ese acceso directo. Entonces, ¿qué nos está impidiendo? ¿Por qué es que no estamos confesando nuestros pecados? ¿Por qué no estamos confesando lo malo que nosotros estamos haciendo? Nosotros lo deberíamos de estar haciendo. Y esto no nos da excusa como para decir, pues si Dios ya me perdonó, pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Si ya me perdonó, pues
ya voy a ir al cielo, ya tengo pase directo. No, como decía Pablo, no pecamos para que la gracia de Dios, para que Dios se vea como, ay, qué bueno es Dios. No, Dios ya nos salvó del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora tenemos que abrazar esta nueva identidad y decir, ya no soy del pecado, soy de Cristo, abrazo esta identidad y porque amo a Dios, ahora voy a hacer obras de justicia, ahora voy a dedicar mi cuerpo, mis miembros, todo lo que soy para vivir para Dios. Entonces Dios ya nos limpió. E hice un conteo en Éxodo, porque pues esta historia, lo que estamos viendo es de Éxodo, y dije, ¿cuántas veces aparecerá la palabra santidad o los derivados de santidad, santificación, también conté santuario, santo, y estoy seguro que me faltaron algunas, pero conté 58 veces. Entonces estoy seguro de que si Dios lo puso tanto en la palabra de Dios, y esto solo es en Éxodo, falta Levítico, falta todo el Nuevo Testamento, falta todo el Antiguo Testamento, y a lo largo de la Biblia es un tema que Él está tratando, la santidad. Y no podemos estar en santidad si tenemos pecado. Entonces por eso confesamos nuestros pecados. Sí, para restaurar esta relación con Dios, pero también porque Él quiere que nosotros estemos viviendo en santidad. La santidad es algo importante para Dios y por eso nos confesamos tratando de vivir esa vida limpia. Entonces, ¿qué pecado en nuestra vida nosotros no estamos confesando? ¿O qué cosas en nuestra vida que deberíamos estar confesando a Dios? ¿O qué cosas en nuestra vida? Dios ya lo sabe. Es cosa de Dios dice, o sea, ¿para qué le mentimos a Dios? Él quiere que vayamos y le confesemos ese pecado. Él nos va a perdonar porque Él es fiel y justo. Él dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Entonces, ¿qué pecado tenemos en nuestra vida que no estamos confesando a Dios? ¿Qué acciones estamos haciendo que no le estamos confesando a Dios? Ya no tenemos que pasar por todo ese proceso. Ya es un acceso directo, pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos? ¿Por qué si Dios es algo que quiere, que vivamos en santidad, que estemos limpios constantemente, por qué no le estamos pidiendo este perdón al que nos está dando acceso sin restricciones? Entonces, ¿quién se acuerda de cuál era el segundo sacrificio que mencionamos en Éxodo? Por una paleta la siguiente semana. ¿Quién se acuerda del segundo? No, ese fue el que acabamos de ver. Bueno, ese es uno. El de arrepentimiento. Consagración, muy bien. No, de arrepentimiento no hubo, pero gracias. Entonces, por aquí escucho una voz, creo que Eugenia se la ganó. No es por favoritismo, pero creo que se la ganó. Entonces vimos que primero fue el de pecado, pero también está el de consagración. Entonces, no podemos servir a Dios con pecado en nuestra vida, como ya vimos, pero los sacerdotes que iban a servir a Dios, ellos tenían que estar limpios constantemente, tenían que estar consagrados, estar apartados y servirle a Dios. Entonces los sacerdotes se apartaban hacia Dios para servirle a Dios. Entonces Dios exige esa santidad y puede que digamos, pues bueno, los sacerdotes hacían eso, pero yo qué, a mí qué me importa, ¿no? Yo no soy sacerdote, yo no estoy en la antigua ley, yo no soy de la tribu de Aarón, no soy de la familia de Leví, no soy nada de esto, a mí qué me importa, ¿no? Pero vamos a 1 de Pedro 2:9. ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro 2:9. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, ¿qué dice acá? Que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, ellos eran específicamente, eran de esa familia, entonces ahora formaban parte de este oficio. Pero nosotros automáticamente ya no somos tal vez de la familia de Aarón, tal vez no somos de la familia de Leví, pero automáticamente somos del real sacerdocio una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, tal vez directamente no éramos parte de esa familia, pero ahora tenemos este linaje, el linaje perfecto, Jesús, el que viene, que tiene este sacerdocio perfecto. Ahora nosotros somos parte de ese sacerdocio y ahora eso nos convierte a nosotros ¿qué? Sacerdotes. Entonces, como ellos eran sacerdotes, también nosotros somos unos sacerdotes. No que cumplamos las mismas responsabilidades de Levítico, que poniéndose los calzones aquí hasta los tobillos largos de lino. No, nada de eso. Pero sí somos sacerdotes de Dios. Aquí lo acabamos de leer. Entonces, ya no está esta
selectividad que antes solo era para unas personas en específico, que solo esas personas podían ser consagrados para el servicio de Dios. No, ahora nosotros también somos sacerdotes y nosotros también estamos consagrados para servirle a Dios. Y esa consagración, esa separación, ya la tenemos nosotros. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Si el sacerdocio era para servir, entonces nosotros, ¿qué nos toca también? Servir. Entonces somos sacerdotes, ya somos parte de ese mayor linaje. Y así como en nuestra confesión, que ya no tenemos que hacer tantos procesos, tantos requisitos, así es lo mismo. Antes solo era para esas personas y una vez en sus vidas para esos que iban a ser sacerdotes. Nosotros una vez en nuestras vidas también, pero ya no tenemos que hacer ni siquiera ningún sacrificio. Automáticamente, y lo debemos de considerar como privilegio, porque ese era un privilegio, servir a Dios en ese entonces, y todavía es un privilegio, pero ahora nosotros adoptamos eso, adoptamos ese título y ahora nosotros lo tenemos que llevar a cabo apartados para el servicio de Dios. Y no es que solo sea para algunos de los cristianos. Sí, sé que hay algunos cristianos que se dedican de tiempo completo, como el pastor o los que ayudan aquí en la iglesia, pero también todos somos cristianos acá y los cristianos también son llamados para servir, no importa en el área que estén. Entonces no le podemos servir en pecado. Los sacerdotes estaban separados en diferentes áreas, estaban separados desde su vestimenta. Entonces podemos ver desde eso, si somos sacerdotes, podemos ver desde eso que nuestra vestimenta es importante. Es importante si ustedes usan ropa modesta o no usan ropa modesta, porque hace una distinción de nosotros, los que somos real sacerdocio, a los de allá afuera en el mundo. Entonces también ellos se abstenían de ciertas comidas. Es importante también nosotros qué comemos, qué tomamos o qué no tomamos, el alcohol. No debemos de estar tomando alcohol como los de afuera porque somos real sacerdocio y debemos de estar de cierta forma separados como sacerdotes. También se comportaban de cierta forma. Ellos hacían distinción de todo el pueblo de Dios. Aunque eran del pueblo de Dios, ellos hacían distinción en cómo se comportaban. Nuestro testimonio es importante. Cómo nos comportamos allá afuera es importante. Lo que decimos es importante. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de Dios. Entonces ellos tenían todas estas separaciones, todas estas áreas de su vida y nosotros también como cristianos debemos de tener áreas en nuestra vida en las que nos debemos separar para hacer una distinción de las personas que están allá afuera que no son cristianos, para ser de testimonio a los de afuera. Entonces, pero decimos, no le puedo servir a Dios porque estoy en pecado. Bueno, arrepiéntete y responsabilízate de la posición que Dios te está dando. Sí, no le puedes servir en pecado, pero por eso Él ya pagó por nuestros pecados. Por eso solo es ir y restaurar esa relación y decirle, Dios, perdón, ya soy sacerdote, soy alguien que debe de servirte a ti, que está consagrado para ti. Entonces no hay que usar de excusa de que, porque estoy en pecado, no le voy a servir a Dios. No, dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados. Los confesamos, nos limpiamos y servimos a Dios. Y puede que digamos, sí, mucho conocimiento, muchos datos, pero ¿cómo puedo tener esta santidad? ¿Cómo puedo tener esto en nuestra vida, ¿no? Ya sabemos que debemos de confesarnos, que Dios nos perdona, ya nos perdonó, restauramos esta relación, ya sabemos que no tenemos que hacer todos estos procesos para ser sacerdotes, ya lo tenemos en la salvación y que debo de ser santo, pero ¿cómo aplico todo esto a mi vida? ¿Cómo puedo tener esta santidad? Ya vimos que tenemos el título, no tenemos que hacer mucho, no tenemos que hacer el sacrificio. Ya vimos que Dios nos perdona, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Pero ¿cómo puedo mantener esa santidad que Dios tanto nos demanda? Vamos a Marcos 7:18. Y en esta parte, en este capítulo, Jesús estaba regañando a los fariseos y los escribas, porque pues ya saben cómo son los fariseos, ¿no? Que ponían cargas extras, que hacemos esto y tú no haces esto. Aquí Jesús está tratando un tema con ellos y después los discípulos, ya después de que Jesús regañó a los fariseos y a los escribas, los discípulos dicen, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está todo esto que les acabas de decir? A ver, explícanos. Y vamos a leer del versículo 18 al, ¿qué dije? 23. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre,
y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, está diciendo, no estoy hablando de la comida, que lo que te entra te va a contaminar como comiéndolo. La comida va a entrar y va a salir a la letrina, al baño. Le bajas, se va. Pero está hablando de que, vean el versículo 21. Este es el versículo en el que me quiero enfocar. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y empieza a enumerar todos estos pecados. Pero dice de dentro, del corazón del hombre. Entonces, ¿cómo nos mantenemos santos? ¿Cómo podemos trabajar en esta santidad? En la santidad hay 3 posiciones. Está la santificación posicional, como en la que ya estamos. Cristo nos salvó, ya estamos santificados. Ya estamos santificados de esa forma. Después está la progresiva, ahí es donde entramos nosotros, que constantemente debemos de estar trabajando en nuestra santificación, porque estamos en esta carne y no vamos a llegar a esa perfección. Entonces, constantemente tenemos que estar trabajando en esta santificación. Y está la santificación completa, que es cuando una vez ya llegamos al cielo. Pero en la que me quiero enfocar es en la santificación progresiva, en la que tenemos que estar trabajando todos los días porque pecamos y porque ese pecado, que ustedes saben, yo ni siquiera les tengo que enumerar como luego enumeran los pastores y empiezan a caer así las pedradas, ni siquiera les tengo que enumerar porque nosotros ya sabemos cuáles son nuestros pecados, nosotros ya sabemos en qué batallamos. Y dice, entonces, esta santificación, ¿cómo la podemos cuidar? ¿Cómo podemos trabajar en ella? Dice aquí que de nuestro corazón salen todas estas cosas. Entonces, debemos de estar cuidando lo que ponemos en nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio, entonces todo nuestro cuerpo, todos nosotros, todo lo que decimos, todo cómo actuamos, toda nuestra actitud va a ser santa, nuestros pensamientos van a ser santos porque nuestro corazón está en santidad. Pero si es lo contrario, entonces nuestro corazón va a estar sacando todo lo que dice acá, todos los pecados que dice, de que adulterios, fornicaciones, homicidios, avaricias, y todos estos pecados van a salir porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, nuestras acciones sí demuestran mucho cómo estamos espiritualmente. Entonces, si nuestro corazón está limpio, vamos a ser limpios. Tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, con quién nos juntamos, qué estamos permitiendo que otras personas, la influencia que permitimos que otras personas tienen en nuestras vidas. Entonces, aunque no queramos, tenemos que, si queremos ser santos, si queremos hacerle justicia a este papel que ya tenemos, al sacerdocio que tenemos, y si queremos estar en santificación como Dios lo quiere constantemente, entonces van a haber cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Van a haber cosas que vamos a tener que quitar, van a haber cosas que vamos a tener que dejar de escuchar. Entonces hay que preguntarnos nosotros, ¿qué tal vez debemos de dejar de escuchar? Tal vez nuestros teléfonos, tal vez batallamos con la música, tal vez nosotros sabemos qué música debemos de dejar de escuchar, porque esa música dice que entra en los oídos, entra al corazón. Nuestros ojos son ventanas al corazón. Vemos algo, tal vez estamos buscando cosas en internet que no deberíamos de estar buscando. Tal vez estamos viendo páginas en Instagram, en TikTok, Reels, todo esto, TikToks. Puede que estemos viendo todas estas cosas que tal vez no deberíamos de estar viendo porque lo que vemos entra en nuestro corazón y se queda y nos está manchando nuestro corazón. Sí, tal vez venimos a la iglesia, tal vez hacemos todas estas cosas, pero es una batalla constante. Entonces, por eso, como dice en la Biblia, no podemos estar tibios, tenemos que escoger, ¿sabes qué? Voy a estar en pecado, no me importa nada de esto, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de que quiero estar con Dios, porque Dios vomita lo tibio, Él no quiere nada tibio, entonces no podemos estar conviviendo, tenemos que tomar una decisión, es decir, sí, esto yo sé que me está haciendo batallar, yo sé que me está haciendo caer esto, entonces voy a tomar una acción, voy a tomar algo, voy a tomar una decisión para apartarme de estas cosas que están manchando mi corazón. Lo que metemos, así vamos a hacer. Entonces, ya quité todas estas cosas, ya hice el cambio en mi vida. Estoy cambiando constantemente porque quiero ser santo para Dios, porque quiero adoptar esta consagración y quiero servirle con todo mi corazón
Ahora, ¿qué sigue? Ya estoy trabajando en mi santidad. Ahora no solo sirve quitar esas cosas. Ahora nosotros tenemos que meter cosas que nos van a estar llenando de cosas espirituales. Tal vez pasar tiempo con Dios. Esa es la principal. Si no pasamos tiempo con Dios, todo va a salir mal. Si no pasamos tiempo con Dios, vamos a ser como fariseos, ¿no? Tal vez venimos así muy de corbatita, o tal vez sí recitamos muchos versículos, pero nuestro corazón está muy alejado de Dios. Entonces, ¿qué es lo principal? Ya quitamos estas cosas que nos están alejando, ahora las sustituimos por cosas que, en vez de alejarnos de Dios, nos van a acercar a Dios. Por ejemplo, pasar tiempo con Dios, y sin eso no podemos ser santos. Tal vez leer nuestra Biblia, tomar la decisión. Tal vez habíamos dicho, ay, sí, este año voy a leer un capítulo al día, voy a meterme este plan y voy a acabar la Biblia. Sí, tal vez estamos fallando porque estamos con toda esta exposición que está afectando nuestro corazón, pero ahorita podemos tomar una decisión. Si es cierto, tenía que hacer esto en mi vida, ahora lo quiero cambiar, ahora voy a volver a trabajar. Tal vez ya empezó el año, tal vez ya empecé mal, pero quiero seguir trabajando en eso. Entonces, trabajamos en nuestra relación con Dios. Tal vez escuchar buena música que, aunque no lo crean, bueno, yo sé que lo creen, no es nada más porque lo dicen aquí en la iglesia que no escuchen música. O sea, en verdad, la música afecta cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, lo que pensamos. Si escuchamos pura cosa sexual en la música, ¿qué vamos a tener en nuestros corazones? Si escuchamos puro de movimiento, pues vamos a andar todo el tiempo movidos, ¿no? Entonces, hasta en la Biblia podemos ver cuando Saúl, si era Saúl, ¿no? Que se sentía que tenía este peso encima, dijeron, traigan para que me toquen el arpa, porque lo tranquilizaba. En Éxodo 32 podemos ver, lo primero que se corrompió del pueblo fue la música. Moisés dijo, ¿qué son esos gritos? ¿Qué es ese sonido que se escucha desde lejos? Y era música en desastre, o sea, no era una música que estuviera alabando a Dios. Esa música les causó que se desnudaran, que anduvieran en desorden, porque la música, y Lupita sabe de esto, yo creo. Espero que esté pasando su carrera. Mari Carmen, por favor, otra música acá. ¿Quién más es de música? ¿Cómo se llama? La que es chiquita. Leilani. Leilani sabe de esto, cómo la música tiene efecto en nuestras vidas. Entonces, la música tiene un peso en nosotros. Entonces, ¿qué dice en la Biblia? Que hasta que con salmos, cánticos y, ¿cómo dice? Himnos y todo eso. O sea, Dios sabe el impacto que tiene en nuestro corazón la música y dice, no se llenen con esas cosas. Sí, a todos nos gusta, a todos, o sea, sí nos gusta la música, es padre, ¿no? Pero que la debemos de estar escuchando eso es otro tema. Pero entonces ya quitamos esa música, la cambiamos con música que va a edificar nuestra relación con Dios. Entonces ya quitamos todas estas cosas, ahora nos vamos a estar saturando y llenando de cosas espirituales todo este tiempo. Entonces es cuestión de tomar una decisión y decir, voy a empezar a limpiar todas estas áreas en mi vida que me están causando no ser alguien santo para Dios, para poderle servir como un sacerdote, para poder consagrar mi vida y estar constantemente en servicio para Él de una manera santa. Voy a retomar mi devocional, voy a retomar mi lectura bíblica. Entonces es que nosotros tomemos una decisión en esa área que ya sabemos que batallamos, cambiarlo y sustituirlo por cosas en las que nos va a beneficiar con nuestra relación con Dios. Y esos cambios son los que nos van a ayudar a vivir en santidad. Entonces, sabiendo que Dios no nos pone ningún obstáculo, hay que confesar nuestros pecados, adoptar ese sacerdocio, servirle a Dios en santidad y continuar tratando de vivir en esa santidad progresiva, en eso que batallamos todos los días en nuestra carne, y hay que pensar qué cambios tenemos que hacer el día de hoy. Y acabo con este versículo. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Dios nos pide que confesemos nuestros pecados. Dios ya perdonó nuestros pecados, pero aquí dice que va a alcanzar misericordia. Dios es tan bueno que sabiendo que hacemos mal todos los días,
sabiendo que no merecemos esta misericordia, sabiendo que le fallamos todo el tiempo, que no estamos siendo santos en nuestro día a día, Él dice aquí, bueno, su palabra dice, el que si tú encubres tus pecados no vas a prosperar. Dice Dios que a los que ama castiga. Dios tiene que castigar porque nos quiere traer de regreso a Él. Entonces mejor hay que decir, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar lo que decía primera de Juan 1:9. Voy a confesar mis pecados, pero cuando estamos confesando, no solo es, Dios pequé, perdón, Dios pequé, perdón, Dios pequé, perdón, que a veces pareciera así, ¿verdad? Que no estamos teniendo un cambio en nuestra vida. Por eso acá dice, más el que los confiesa y se aparta. Entonces no solo es confesar nuestros pecados, cuando tenemos ese arrepentimiento es porque nos vamos a apartar de eso que estamos haciendo mal y Dios tiene misericordia con nosotros. Entonces todos podemos tener este cambio en nuestra vida, todos ya tenemos el título de sacerdocio, de sacerdotes, lo podemos aplicar, pero hay que hacer estos cambios, hay que arrepentirnos y apartarnos de ellos y Dios tiene misericordia con nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a acabar.